y bienvenidos a un nuevo vídeo de Programad, malditos. Volvemos a Angular. Vamos a utilizar nuestro servicio que implementamos JWT para que se autentiquen los usuarios en nuestra aplicación. Si alguno ha seguido el vídeo de JWT, le recomiendo que revise un poco el GitHub, dado que tenía un pequeño bug y está solucionado. También os recuerdo que el código de este vídeo se subirá a GitHub y además me podéis seguir por Twitter o hacerme cualquier pregunta. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es crearnos una clase nueva en nuestro modelo, que es la clase usuario. Nos vamos al directorio clases, nuevo archivo, creamos el fichero usuario.ts y aquí dentro vamos a crearnos la clase usuario. Esta clase usuario va a estar compuesta por dos campos, login y password, no necesitamos más. Una vez creada la clase usuario, lo siguiente será modificar los servicios, dado que vamos a necesitar incorporar un nuevo servicio para la autenticación y vamos a tener que modificar los servicios que hicimos anteriormente para que envíen nuestro token de autenticación. De tal forma que nos vamos a ir a la carpeta Services y dentro de Services vamos a agregar una nueva carpeta. Creamos la carpeta Auth Service y dentro de Auth Service vamos a crear un nuevo fichero llamado authservice.ts. En el authservice.ts vamos a crear un servicio que nos va a servir únicamente para autenticarnos. De tal forma que lo primero que necesitamos son las importaciones. En estas importaciones vamos a incorporar lo siguiente: inyectable, que como vimos nos va a permitir que este servicio pueda inyectarse a través de la inyección de dependencias, HTTP, que lo vamos a necesitar para hacer llamadas HTTP, y sobre la librería HTTP además vamos a agregar los headers y las request options. Headers nos va a permitir agregar cabeceras a nuestras peticiones y todas ellas las vamos a encapsular a través de las request options. Asimismo necesitamos el response, que ya lo utilizábamos en los servicios anteriores. También necesitamos el observable. Como vimos en vídeos anteriores, nos permite manejar estos servicios como objetos observables. El RxJS Index, donde definimos las diferentes herramientas de observable que vamos a utilizar. Y por último, la importación de la clase que acabamos de crear, la clase usuario. A continuación, haciendo uso de la anotación inyectable, vamos a crearnos la clase del servicio, que lo vamos a llamar OutService. Este OutService va a ser el servicio de autenticación que vamos a utilizar. Para ello vamos a utilizar nuestro API URL, igual que utilizábamos en las operaciones anteriores, y el API URL va a ir a API productos, azurewebsites.net/API. Vamos a definir la función getURL, como hacíamos en los servicios anteriores, que nos va a construir el URL partiendo de esta ruta. Y vamos a definir la función getDatos. Esta función getDatos va a ser un poco distinto a las anteriores. Básicamente la idea es la misma, que cuando el servicio devuelve una respuesta exitosa, vaya getDatos a encapsularlo.
Entonces, accedemos a la variable datos, que viene de data.json, y desde esta variable datos debemos tener la información de autenticación que nos ha devuelto el servicio. A continuación, validamos que datos ha sido recuperada y que además tenemos access token. Si estas dos condiciones se dan, lo que hacemos es que guardamos nuestro token en la variable de sesión con el nombre token. A través de session storage, setItem, fijamos la variable token y le damos como valor el access token, en cuyo caso devolvemos verdadero. Si no tuviésemos la respuesta de datos o del access token, devolveríamos falso. Una vez definido esto, vamos a definir la función para el error, que es exactamente la misma que la función del error que teníamos en el servicio anterior. Y vemos que aquí la función del error lo que hace es captura el error. Si no hay error, si no hay mensaje de error, directamente guardamos error desconocido, lo sacamos por la consola y devolvemos la excepción. Y por último, las dos funciones de autenticación. Previamente vamos a incorporar el constructor. En el constructor, como siempre, inyectamos HTTP, que como vemos viene de aquí. Es un servicio que se va a inyectar directamente el HTTP. Y por último, la función de autenticación. La función de autenticación va a hacer lo siguiente. Indicamos que la función de autenticación devuelve un booleano, porque hemos visto aquí que devolvemos un booleano, y le indicamos que el cuerpo de la petición, puesto que nuestra librería JWT lo recupera como un form URL encode, preparamos el contenido y el contenido va a ser login igual a la información de login que quiere incorporar el usuario and password, la información de password. Preparamos las cabeceras. En las cabeceras le indicamos que vamos a utilizar como content type application x3w form URL encode y encapsulamos las opciones para, por último, hacer una llamada por post indicándole que vamos a acceder a la URL JWT, se va al getURL y combina el API URL más el modelo, que es JWT, el body, que es el contenido que vamos a mandar, codificado como URL, y las opciones que tiene las cabeceras. De tal manera que le decimos que si todo va bien, vaya a getDatos y si no, que vaya al catch. Con esto tenemos la función de login y nos faltaría una función para hacer logout. La función para hacer logout es muy sencilla, dado que lo único que vamos a hacer es borrar el token del session storage. Una vez preparado el out service, lo siguiente que vamos a hacer va a ser modificar nuestro API service. Abrimos el API service y en el API service vamos a incorporar una función que encapsule la cabecera con el token, de tal forma que al final del servicio le indicamos que vamos a devolver un request options con el contenido del token. Vemos que componemos el token indicándole que authorization es un bidder del session storage
getItem token. Lógicamente vemos aquí que nos falta el request options en nuestras importaciones. Nos faltan los headers y los request options. Y lógicamente en cada petición tendremos que agregar ese body. Tendremos que indicarle que queremos acceder al getOptions para cada petición para que adjunte la cabecera de autenticación. De tal forma que en el getProductos, después de la URL, inyectamos las opciones. En el post, después del modelo, volvemos a inyectar las opciones. En el remove, después de la petición, las opciones. Y en el update, después del modelo actualizar, las opciones. De esta forma estamos adjuntando en cada petición el token de autenticación. Una vez modificado este API Service, lo siguiente será ya modificar el comportamiento propio de la aplicación, indicándole que queremos que haya autenticación, definiendo componentes y demás. Vamos a ello. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser definirnos un nuevo componente, el componente de login. Entonces nos vamos al directorio component y creamos una carpeta llamada login component. En este login component vamos a crear un nuevo archivo. El login component.ts, que va a ser el componente de autenticación. Este login component.ts va a definir, como siempre, las importaciones, que van a ser las siguientes. Lógicamente, el component y el onInit de Angular Core, el outService, que apunta hacia el servicio que acabamos de definir, y el usuario, que apunta hacia la clase que acabamos de definir. Y adicionalmente hemos añadido una nueva importación, que es la importación de router. Router es el componente de Angular que nos permite enrutar peticiones, básicamente que trabajemos con distintas páginas, con distintas vistas, y en función del contenido que le demos al router, ir cambiando entre estas distintas páginas. Ahora, en lugar de tener una única página para hacer todo, ya tendremos varias páginas para hacerlo. Una vez definido esto, definimos el contenido del component y le indicamos que vamos a trabajar con el módulo ID, como siempre. La URL va a ser login HTML, es decir, la ruta del template, y el selector login. Y luego definimos la clase login component, la clase de implementación del componente, y dentro de esta clase de implementación del componente vamos a definir los siguientes elementos. Los elementos que vamos a tener va a ser un modelo de tipo usuario, que lo inicializamos como usuario sin datos, un texto de error para indicar al usuario si se ha producido un error en la autenticación, y un estado que indique si se está cargando o no se está cargando, para que no permita ejecutar la petición de login muchas veces. Lógicamente, tenemos que incorporar también el constructor. En este constructor recibimos el router que hemos definido aquí arriba y que nos va a permitir, una vez que se haya autenticado el usuario, redirigir a la vista principal, y el servicio de autenticación. Luego vamos a definir el onInit, que nos está pidiendo aquí justamente. Y en el onInit vemos que lo que estamos haciendo es
indicarle que cuando se inicialice esta vista, cuando se inicialice el login component, lo primero que hacemos es deslogarnos, es decir, hacer un logout para que vuelva a pedir un token nuevo y se vuelva a hacer el login. Y luego, por último, tenemos una función para hacer el login. En esta función para hacer el login, lo que le indicamos es que cada vez que cargue la función, el loading lo pone a true, de tal forma que va a aparecer el símbolo de cargando, y que llame al servicio de autenticación, y en este servicio de autenticación le vamos a pasar el modelo, es decir, el login y el password. Nos suscribimos y si el resultado es exitoso y nos devuelve verdadero, navegamos hacia la parte raíz, hacia lo que es la ruta raíz, que va a ser la que tenga toda la vista del formulario. Y si no es exitoso, indicamos que las credenciales son incorrectas. Y lógicamente ponemos el loading a false para que se puedan volver a introducir las credenciales. Esto si todo va bien, pero vemos que hemos añadido una nueva función que es en caso de que algo haya ido mal. Esta segunda función es el onError. En caso de que el subscript nos devuelva que el servicio ha mandado un error, lo que hacemos es capturamos el error para que salga el mensaje de error en la vista, indicamos que ya no estamos cargando. Y con esto, lo vamos a poner colocado, con esto tenemos ya definido el componente de autenticación. ¿Qué será lo siguiente? Crearnos la vista de autenticación. Esta vista de autenticación lo que va a hacer es preparar un formulario para que el usuario pueda incorporar sus credenciales. Accedemos al login HTML y dentro del login HTML vamos a incorporar un formulario. Nuestro formulario le incorporamos el ng submit y le decimos que cada vez que se envíe este formulario llame a la función login. Le damos como nombre del formulario f y luego creamos un campo para el usuario, que el ngModel será model.login, y otro campo para el password, que el ngModel será model.password. A continuación, creamos nuestro botón y nuestro botón lo que le decimos es que está deshabilitado si loading está true. Vemos aquí el disable, lo que cambia es una propiedad del botón, indicándole que disable vale lo que valga loading, con lo cual disable será true cuando loading sea true y disable será false cuando loading sea false. Y a continuación sacamos una capa con el ng if. Lo que hace es, si error tiene valor, saca la capa y lo que hacemos es, utilizamos una clase de bootstrap con el mensaje de error. Con esto tenemos ya preparada nuestra vista de login. Como vemos, es bastante sencillo. Antes de proceder a reorganizar los componentes y trabajar con el AdWord, etc., lo siguiente que vamos a hacer es modificar los componentes del listado y del formulario para asegurarnos que en caso de que el usuario no esté autenticado o se le haya caducado la autenticación, se le cierre sesión y se le vuelva a pedir autenticación. De tal forma, vamos al formulario producto, al component, y en el formulario producto component vemos que no hacemos ningún tipo de llamada a servicio, con lo cual aquí no tendríamos que hacer nada. En cambio, en el listado
En el listado sí que vemos que aquí hacemos una llamada al servicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lógicamente tendremos que incorporar el router, porque lo que vamos a hacer va a ser un logout. Incorporamos el router, incorporamos en el constructor la llamada al router, en el constructor incorporamos esta llamada al router y el servicio lo que vamos a hacer es capturar el error de la misma forma que lo hicimos en el login. Es decir, cuando vamos a llamar al servicio, si el servicio nos devuelve algún error, borramos la variable de sesión y navegamos hacia el login para que vuelva a pedirnos la autenticación. Y exactamente lo mismo tendremos que hacer en el main. En el main, en el app component, vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí, cuando hacemos el subscribe, cuando hacemos el subscribe en el get productos, pues hacemos lo mismo. Es decir, incorporamos la llamada al router, que ahora mismo está fallando porque no lo encuentra, no hemos incorporado el router en el constructor. Incorporamos aquí la llamada de nuevo y aquí vamos a agregarle un poco de código para que haga exactamente lo mismo. Si falla, que se redirija siempre al login. Lógicamente nos falta, por un lado, la importación del router y nos falta incorporar aquí la llamada. Y con esto tenemos modificado todo la aplicación para que siempre se incorpore el token y se autentique sobre el API. Ahora nos falta hacer un par de cosas. Por un lado, vemos que ahora mismo teníamos definido una aplicación que era una aplicación de una única ventana que todo se cargaba desde el app component. ¿Qué ocurre? Ahora tenemos que cargar una ventana u otra en función del estado de autenticación. De tal manera que lo primero que voy a hacer va a ser crearme un componente por defecto. Creamos la carpeta default component y dentro de la carpeta default component me voy a crear el default component.ts. Este default component.ts va a ser el componente que se cargue de inicio.
de tal forma que va a ser un componente que no va a tener prácticamente nada. Simplemente indicamos que queremos importar component, definimos el módulo ID y el selector app y le indicamos que la vista es default component. Y dentro de este default component vamos a crear esta vista. Cargamos el HTML y en el HTML vamos a ingresar unas etiquetas propias del router, que son el router outlet. Este router outlet lo que hace es que le indica que lo que aparece en su interior va a ser el resultado del router, de tal forma que según vayamos enrutando la aplicación, siempre aparecerá donde aparezca el router outlet. De tal forma ya tenemos listos todos los componentes de nuestra aplicación. Ahora vamos a trabajar con un nuevo elemento que son los words. El word lo que determina es a qué partes de la aplicación se pueden acceder bajo qué condiciones. Básicamente, como su nombre indica, implementan la seguridad de nuestra aplicación, de tal forma que dentro de app me creo una nueva carpeta llamada words. Y dentro de la carpeta words me voy a crear el outward AdWordTS. Este AdWordTS va a ser el responsable de determinar cuándo se puede y cuándo no se puede acceder. De tal forma que vamos a incorporar aquí el código. Vemos que, como siempre, defino una serie de importaciones, la importación inyectable, puesto que este AdWord lo vamos a tener que implementar en el router. También necesitamos el router, que lo que indica es que vamos a trabajar con el router, y CanActivate, que es una interfaz que nos va a determinar qué funciones o cuándo se puede acceder a nuestro sistema, de tal forma que vemos que a continuación implementamos la clase outwards con la interfaz CanActivate, inyectamos el router, le decimos CanActivate, que es una función que devuelve un booleano. Si tenemos token, return true, de tal forma que si tenemos token se podrá acceder. Si no tenemos token, si esta variable es falsa, lo que hará es directamente navegar hacia la vista de login y devolver falso. Es decir, siempre que se invoque a este AdWord, va a validar el estado del token y si el token es correcto, directamente nos va a permitir verlo. Y si el token no es correcto, nos va a enviar a la vista de login para que nos autentiquemos. De tal forma que ya tenemos nuestro AdWord y lo único que nos queda es incorporar el route. De tal forma que sobre app tenemos una nueva carpeta llamada routes y vamos a implementar aquí nuestro primer route. El routing de la aplicación, que va a ser el encargado de definir cuáles son las distintas rutas. Lo primero que necesitamos es la importación del root, routes y router module, y tenemos que incorporar las llamadas a nuestro componente de login, a nuestro componente principal y a nuestro outward. Y a continuación vamos a definir las rutas que tenemos definidas. De momento solamente tenemos dos rutas, entonces le decimos que el path login tiene que ir al login component
Y el path vacío o el path predeterminado tiene que ir al app component. Y además de eso tiene que ejecutar el AdWord, el AdWord directamente. Le decimos canActivate, lo determina AdWord, de tal forma que cada vez que vamos a acceder a esta ruta, siempre nuestro route lo que va a hacer es determinar si puede acceder en función del booleano que le devuelva el AdWord. Si el AdWord devuelve verdadero, canActivate será verdadero y podremos acceder. Y si el booleano devuelve falso, canActivate será falso y denegará el acceso. Y como previamente le habremos dicho que redirija hacia login, el usuario verá el login. Y en cualquier otro caso, cualquier otra ruta que tengamos, le decimos que siempre redirija a la ruta raíz. Por último, vamos a exportar el router y le decimos que exporte el routing, que lo meta en el router module y for root app routes, que aquí lo tenemos, de tal forma que este array de rutas lo va a agregar al sistema de rutas y ya estará preparado nuestro sistema de rutas. Una vez que tenemos preparado nuestro sistema de rutas, que ya tenemos nuestro router y nuestro AdWord, lo que tenemos que hacer es modificar el app module. En el app module tendremos que agregar todo lo nuevo que hemos ido incorporando. De tal forma que tenemos el Angular Core, tal, el Browser Module, Forms, HTTP Module. Pero vemos aquí que tenemos el app component y nos faltan los distintos components que hemos agregado ahora. De tal forma que vamos a incorporar nuestro default component y además de eso vamos a incorporar también nuestro login component. De tal forma que ya tenemos el default component, el login component, el app component, formulario producto, listado productos y los dos servicios. Lógicamente, nos falta el servicio de autenticación y todo el sistema de rutas y AdWord. De tal forma que indicamos que el Out Service es tal, el routing será routes barra app routing y el AdWord será wards barra outward. Con esto ya tenemos todas las importaciones que necesitamos. Lógicamente, el ng mode necesitamos también agregar el routing, puesto que lo vamos a utilizar. Incorporamos el routing. En las declaraciones, pues igual que teníamos el estado productos tal, pues tenemos que agregar las nuevas declaraciones que serán nuestros dos componentes adicionales de default component y login component. El bootstrap ya no será app component, sino será default component, puesto que el arranque de la aplicación lo queremos que se sitúe en default component y default component nos vaya renderizando la vista que determine el routing. Y en providers, pues lógicamente nos faltan dos providers. Por un lado, el Out Service y por otro lado, el AdWord. De tal forma que vemos que finalmente aquí agregamos todos los componentes que hay disponibles
En los imports importamos todos los módulos que necesitamos, incluyendo el módulo del rutado. En declaraciones incorporamos las declaraciones de los componentes que vamos a utilizar. Ya tenemos 5 componentes definidos. El Bootstrap siempre será la aplicación de inicio. Y por último, en los providers incorporamos nuestro servicio de autenticación y nuestro Outward. Una vez hecho esto, que he hecho aquí, una vez hecho esto, cerramos todo y lo único que nos falta es que si nos fijamos, este default component le habíamos dicho que el selector era app. En cambio, en nuestro index.html, nuestro selector es myapp. Ahí tenemos nuestra aplicación. Y con esto estaría todo. Vamos a comprobar que funciona correctamente. Hacemos el start. Vamos a hacer el install previamente para asegurarnos que estén todas las dependencias. Y ahora vamos a hacer el start. Bien, y vemos aquí que hay un error que dice que el app component no es parte del ng-module. Vamos a verificar las mayúsculas y las minúsculas. Entonces nos situamos en el en el app module, y vemos que aquí el app component lo tenemos todo escrito en minúscula. En cambio, posiblemente en los routes justo lo tenía con la C mayúscula. Si no coinciden, puedo escribirlo en minúscula o en mayúscula. En realidad, en estas rutas no hace diferencia, pero si no coinciden, cuando carga, se encuentra con un error. Y vemos que ahora da otro error que dice no base hrefset. ¿Por qué es esto? Porque hay que fijar cuál es la ruta base en el index HTML. Hay que fijarle cuál es la ruta base desde la que parte. Si no la tiene, el routing no funciona correctamente y nos da este error. Buscamos el index y aquí en el head vamos a agregar este parámetro. Base href es igual a barra. Volvemos a cerrar y vemos que ahora, como no estoy autenticado, me está pidiendo, vemos que aunque yo intente acceder a la aplicación raíz, me pide la autenticación. Vamos a poner una autenticación incorrecta. Y vemos que me da las credenciales incorrectas. Si en cambio pongo bien 1234, que es el password, vemos que ya accedo a la aplicación principal, a la ruta raíz, y ya puedo operar con ello. Voy a poner aquí en bolsa de patatas, lo voy a llamar fritas. Vamos a agregar un nuevo producto.
ejemplo, una unidad, 20 euros. Vemos que aparece aquí la camiseta de los Celtics. Y vamos a borrar, por ejemplo, la Coca-Cola. Y vemos que se ha borrado correctamente. Y si yo vuelvo a cargar, vemos que los datos están. Si yo vuelvo a acceder a la ruta login, vemos que ya me he deslogueado. Me faltaría a lo mejor poner un botón de logout, pero ya he hecho el deslogueo y voy a entrar como Luis 1234. Y vemos que efectivamente aquí está toda la información y ya tenemos nuestra aplicación con autenticación. Espero que haya sido de vuestra utilidad. Recordad que el código lo tenéis siempre disponible en GitHub y cualquier cosa me consultáis por Twitter. Un saludo y hasta el próximo vídeo.